exclusivo. Esta es la cueva donde drogaron a Valentina. Horacio. Bueno, esto es el lugar donde uno de los domicilios donde estuvo Valentina, porque todavía no podemos hablar de que la llevaron a la fuerza. Sí. Donde estuvo y donde consumió una gran cantidad de estupefacientes, de cocaína, que la llevaron a un paro cardiorrespiratorio y que le provocó la muerte. Ahí es una zona descampada, por lo que vemos. No es muy, ¿cómo podría decirte? Es una zona que es muy oscura a la noche. Sí. O sea, esta gente evidentemente aprovecharon y esto lo tenían como ya vendría a ser un aguantadero. Un aguantadero. Este domicilio, como los otros domicilios, 2 domicilios más que allanó la policía el día de ayer, una vez que se vio y viralizó la cámara, donde allanaron y en estos domicilios encontraron cocaína. Bien, a propósito de este tema, vamos a tomar contacto con Marco Bustamante. Marco, adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, seguimos en Campana, estamos frente a la Fiscalía número 2. Hace unos minutos nada más hablamos con el fiscal que está en el caso y nos dio algunas precisiones de cómo va a continuar la investigación en torno a la muerte de Valentina. Nos decían que ya fueron enviadas las muestras a La Plata para intentar determinar si realmente una sobredosis fue la causa principal de la muerte. Esto está pasando ahora, están yendo las muestras para la ciudad de La Plata. En algunos días se va a saber los resultados de esa muestra. También eso va a estar de la mano para intentar determinar qué grado de culpabilidad tienen en la muerte los 3 individuos que están actualmente detenidos y que uno de ellos se entregó en el día de hoy y estuvo declarando hasta hace algunos minutos frente al fiscal que lleva la causa. ¿Declaró algún familiar, alguna amiga de Valentina, alguien que pudiera, por ejemplo, inducir el pensamiento o girar un pensamiento a creer que, por ejemplo, ella fue obligada o fue por propia voluntad a estos lugares? No, de hecho el fiscal nos dice que todo indica de que no hubo violación y que no fue llevada involuntariamente al lugar donde estábamos viéndolo recién en imagen, ¿no? A ese lugar, ese búnker que estábamos viendo recién en imágenes. Todo indica que fue por sus propios medios, que conocía a estas 2 personas que estuvieron en el lugar. No hubo violación, por lo que nos dijo el fiscal, pero como las 2 personas implicadas que están detenidas ahora son mayores, lo que sí podría caber es el abuso, ¿no? Claro, sexo consentido. Horacio, ¿podría, por ejemplo, existir la posibilidad de que esta gente diga que no conocía la edad de esta chica? Sí, eso es lo que van a decir en la indagatoria. Eso es lo que van a decir en la indagatoria, que parecía más grande y no sabíamos que tenía 16. Sí. Más allá de eso, es una menor de edad. Por más de que consienta el tener sexo con una persona, no olvidemos que esta gente, uno tiene 46 y los otros 2, 30. Y hay que agregar que hoy se entregó aquel que decía llamarse Darío Guzmán, que no se llamaba Darío Guzmán, que se llamaba Darío González, que se presentó y lo que decía Marco, que estaba declarando en la fiscalía. Este es el tercer detenido. Sí, Marco. Es importante decir que se encontraron en el cuerpo de Valentina restos de semen. Claro. Pero algo muy importante es que solamente se puede determinar la identidad de la última persona que estuvo con Valentina. A partir de ese rastro que quedó, es que se va a determinar el abuso. A partir de esa muestra es que se va a determinar si hubo abuso o no. Significa que no se puede saber si tuvo sexo, relaciones No, evidentemente con los 3. la autopsia determinó que no fue golpeada, eso sí, que no fue maltratada, que no fue estrangulada, que tenía
gran cantidad de droga en sangre Sí. Y que tuvo sexo. y que tuvo sexo. Claro, pero el semen, esa muestra, como dice Marco, es Esa quizás muestra de la última persona. Va a determinar quién fue el que tuvo sexo con esta chica, si fue uno de los 3 detenidos. O los 3. Los 3 detenidos. Ah, eso quería o los 2 saber. detenidos. ¿Entendés? Eso quería o saber. sea, ahí van a determinar. Pueden ser las 3 alternativas, con uno, Sí, con sí, por 2 supuesto o que sí. con incluso Claro, los 3. pero- Exactamente. A ver, En el Marco. caso... Sí, en el caso de que sea una muestra de los 3, va a ser muy difícil determinarlo, porque ¿qué pasa? La sustancia se amalgama y no permite a muchas veces Claro. identificar a las personas. Eso es muy importante. Bien, claro, bueno, por eso decía, escúchame, Marco, sabemos, vos, Horacio, también me comentaste que el papá había hablado, el papá de El papá Valentín. había hablado ayer. ¿Cómo se Habló presentó? y ¿Cómo dijo- lo viste? No, el papá estaba muy golpeado porque al padre le avisan Sí, desde el hospital porque no se encontraba ninguna referencia para localizar a ningún familiar. Entonces, por el apellido urbano, Sí. empezaron a buscar y llegaron al padre que trabaja en una empresa de colectivos. Ahí el papá se enteró que su hija estaba fallecida en el hospital y dijo que por favor los medios no la ensucien con respecto al tema del consumo de drogas. Pidió por favor que clemencia con respecto a este tema y que no ensucien a una persona que evidentemente no se puede defender y es menor de edad. o sea, lo que no se sabe en realidad, sabemos que el sexo, o sea, a juzgar por la autopsia, sabemos que tuvo sexo aparentemente consentido. Lo que no se puede saber en este momento es si la obligaron a Claro, lo consumir que pasa una es de que esas sustancias. tenga consentido o no, Sí. es abuso, porque es Es menor de edad. Entonces, evidentemente la ley La ampara. ampara a la menor y imputa a la persona que tuvo sexo con una menor de 16 años. Hoy yo vi que habló, Horacio. por algún lado, el Sí, abogado Marco. Sí, te del último escuchamos. detenido. A ver, Marco. Sí, hasta ahora, por lo que nos decía el fiscal, la causa de la muerte es una insuficiencia pulmonar, Sí. que nada tiene que ver Exactamente. por ahora. Hay que esperar las muestras que están llegando a La Plata. Sigue que siendo nada información tiene que en ver con el desarrollo. consumo de droga. Sí. Un edema pulmonar. Es edema Exactamente. pulmonar. Así que Sí. ¿Y eso lo puede haber provocado el Así consumo que- de drogas? Mm. Y eso puede haber provocado, pero tenemos un experto, un médico forense en el piso, que nos puede decir Claro. qué es el edema pulmonar ¿Y cómo se provocado puede por haber un provocado? consumo de exceso de Claro. cocaína. Se llama Omar Ledesma y está con nosotros. Muchísimas gracias, Omar, por estar aquí. Por favor, un placer, buenas tardes. Buenas tardes. Omar, bueno, a propósito de lo que acaba de escuchar usted, el edema pulmonar, ¿puede ser producto del consumo desmedido de estupefacientes? Es uno de los tantos mecanismos de edema pulmonar. Ahora bien, para que haya un edema pulmonar tiene que haber un fallo cardíaco. Y la causa que se invoca en la muerte, el médico forense de algún modo tiene que determinar una muerte y tiene que ponerle un nombre y un apellido Sí. a esa muerte. Lo pusieron, o por lo menos es lo que está referido hasta ahora, como una insuficiencia cardiorrespiratoria. Un edema pulmonar perfectamente coincide con una insuficiencia cardiorrespiratoria. Ahora bien, en una persona de 16 años no es un mecanismo frecuente de muerte, salvo que tenga alguna cardiopatía, Claro. que tenga una enfermedad previa y grave además, ante lo cual hubiera tenido otro tipo de antecedentes que fueran previos al deceso que se produjo por esta muerte. Y aparte habría que ver también si es traumático o no traumático. Exactamente, hasta ahora no fueron hallados signos de trauma y se habla del consumo de sustancias. Hoy casualmente estuve ¿Qué en cantidad de sustancia puede generar la muerte? ¿Y qué tipo de sustancia? Claro. ¿no? sustancias, montones de sustancias. Pero en este pero caso no- había cocaína, entiendo, ¿no? Bueno, y una de las sospechas justamente es la cocaína y todas las sustancias que son activadoras del sistema nervioso. Perdón, ¿cocaína en exceso estamos hablando? Claro, la cocaína en exceso puede ser una de las productoras. Y combinado Eso. con otras sustancias. Combinado con otras sustancias o no, que puedan debilitar. Ahora, tenemos dos cosas. Primero, la causal de la muerte, que es la insuficiencia cardiopulmonar. Se tomó sangre o muestras de sangre y pool de vísceras para toxicología. Esto no se procesa inmediatamente, no es que ayer se hizo la autopsia
y hoy está el procesamiento. Por cuestiones de garantías del Código de Procedimientos Penales de la provincia, lleva un tiempo el hecho de poder determinar. O sea, hay que tomarlo con mucha cautela Sí. y ensamblar lo que es el informe de autopsia con todos los hallazgos de los lugares del hecho, el lugar del hecho o escena del crimen directamente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esta insuficiencia cardíaca que se produce. Bien, ¿por qué motivo se produce? ¿Qué dosis la produce? Bueno, eso es lo que se va a encontrar en sangre. Normalmente son dosis muy altas o son dosis altas y si están en combinación con otras sustancias, esas dosis pueden ser más bajas. Cada dosis de esas sustancias que se encuentren van a ser dosadas, van a ser expuestas en un informe, Claro. y eso es lo que se va a tener en cuenta para merituar, o sea, para dar mérito y dar nombre y apellido a la Exactamente. muestra. ¿Cuál fue el motivo de la muerte? Pero más allá, en el tema del estudio en sangre, Sí. también se pueden localizar algunas y otras cosas, como puede ser el alcohol, que en Obviamente. combinación con el clorhidrato de cocaína es una bomba de tiempo. Exactamente. Y que es esto lo que puede haber provocado el shock que le dio la muerte a la chica esta, ¿no? Exactamente. Valentina. También tenemos algo que es complementario, que la combinación de sustancias puede o produce necesariamente un estado alterado de conciencia. Recién hablábamos de las posibilidades de consentimiento. Sí. El consentimiento de por sí no es válido siendo dado por una menor de edad, o sea, entraría ya en la figura de abuso. Si hubo sexo violento o no violento, eso va a ser determinado por las pericias anatomopatológicas, para las cuales también se tomaron muestras para poder examinar. Y a partir de ahí se verá cuál es la causa de la muerte en la conjunción de todos esos factores. Y la alteración del estado de conciencia puede llevar eventualmente a brindar un consentimiento, hablemos de un mayor, hipotéticamente, el consentimiento brindado en un estado alterado de conciencia, una persona que voluntaria o involuntariamente es sometida a la ingesta de sustancias, tampoco es válido. O sea, el consentimiento tiene que ser bajo plena conciencia de la persona que lo está otorgando. Ahora, papá- perdón, Claudio, esto cambiaría mucho la figura legal que tienen estos tres imputados. Exactamente. Porque hasta el momento tienen una imputación de haber dado droga con un agravante a una menor de edad, pero ahora si en la autopsia final se determina que fue exceso de consumo de cocaína, ahí cambia la historia y la carátula va a ser homicidio. Exactamente. Doctor, el papá de esta chiquita decía, Sí. de Valentina, decía que, por favor, que cuiden su imagen, que cuiden su figura, que no digan que era drogadicta o drogadependiente o como la querramos decir, no importa. ¿Hay alguna muestra de algún tejido que pueda dar cuenta, en todo caso, de si esta chiquita consumía ya desde antes o no estupefacientes? El cabello. Ajá. El cabello es un timeline, es una línea histórica de todos los tóxicos a los cuales la persona está expuesta. Inclusive por el largo de cabello que se extrae con bulbo piloso, o sea, la parte blanquita que de abajo, Sí, sí, sí. redondeada, que uno ve cuando se extrae normalmente un cabello. Sí. A partir de ahí, que es el lugar donde comienza su crecimiento, el cabello va mostrando en fases, digamos como el tronco de un árbol, Sí. va mostrando en fases. ¿Cómo se degrada? Se degrada. Pero eso define no. si la persona No, no, era... no, No se las degrada, características. van quedando rastros Ah. acumulativos y en base al largo del cabello uno puede determinar en qué tiempo, o sea, conociendo cuál es la tasa de crecimiento del cabello en un estandarizado, uno puede determinar, no con un tiempo exacto, hay un margen de error, pero qué sustancias la persona eventualmente pudo haber consumido en un determinado momento de su vida. Me disculpa un segundito, doctor. Sí, por Perdón, favor. porque estamos con nuestro móvil con Marco, que tiene algo para agregar. Marco, adelante, a ver.
Sí, Claudio, tú sabes que es muy importante, estoy escuchando atentamente al doctor, y que no perdamos de vista que habría una enfermedad muy delicada persistente que ella, bueno, que pudo haber complicado mucho y haber sido clave en el momento de la muerte. Es un dato que quería sumar a la conversación, el doctor lo dijo al pasar, pero bueno, una de las causas de la muerte pudo haber sido esta enfermedad muy delicada que tendría Valentina. Bien, usted dijo, doctor, justamente, el edema pulmonar, a menos cardiopulmonar, a menos que tenga una enfermedad preexistente, es muy difícil por la edad que tenía. Exactamente. Usted lo adelantó. ¿Qué Sí. enfermedad podría tener? Muchísimas. Estamos Puede- escuchando cardiopatías dilatadas, tantas veces, no sabemos Sí, ni lo que es, pero estamos miocardiopatía escuchando. dilatada, miocardiopatía congénitas, Ajá. una miocardiopatía hipertrófica, Enfermedades comunicaciones. cardíacas, enfermedad de corazón. Exactamente, por regla general son enfermedades que alteran los circuitos de alta presión, o sea, los circuitos izquierdos del corazón, que son los que abastecen a todo el cuerpo de Claro. sangre, y al no poder abastecer se genera una rémora, o sea, una laguna sanguínea por detrás, y esa presión se transmite a los capilares pulmonares. Cuando esa presión excede una determinada medida, el plasma de la sangre comienza a traspasar la membrana que hay entre la pared del capilar, del pequeño vaso por donde pasa. Sí, donde se hace un el glóbulo. intercambio, digamos, es Claro, donde se oxigena la sangre. exactamente. Sí. Y el líquido se acumula adentro de la cavidad aérea, Ajá. en el alvéolo. Entonces, eso es lo que genera un síndrome asfíctico que sería de etiología clínica. Después puede ser tóxico, puede Demasiado. ser traumático también. Ahí quedan todas las Demasiado técnico. posibilidades. Estamos hablando del edema pulmonar, producto quizás de alguna patología preexistente. Es una posibilidad. Horacio, ¿algo para agregar? No, lo estaba escuchando atentamente el doctor. Doctor, ¿y cuánto tiempo tendríamos que esperar aproximadamente para poder conocer algún resultado concreto, definitivo? Y yo creo que... ¿Lo del pelo cuánto tarda, por ejemplo? Lo del pelo se tiene que mandar, por lo menos de un tiempo se realizaba en Comisión Nacional de Energía Atómica, porque se somete la muestra a una prueba por radiación, o sea, por radioisótopos. Esa es una de las causas a determinar. Un pequeño detalle respecto a eso, que lo iba a comentar antes, cuando los detenidos, por ejemplo, o imputados por causas de estupefacientes saben que van a ser sometidos a extracciones de cabello, Sí. más de una vez se rapan completamente la cabeza. Por eso es que uno, Para evitar, la toma de muestra de claro, pelo. el resultado de los Pero igualmente el exámenes. folículo queda. Claro, pero no se puede extraer el cabello. Sacar el pelo. Pero no queda nada en El No, cuero la quedar cabeza, cabelludo. queda, el cuero pero cabelludo. estamos borrando ese libro de historia de ese momento. Y le voy a hacer una pregunta que obligada ya, acá, en este punto. Sí. Se rapan la cabeza, pero no es el único lugar del cuerpo donde crecen pelos. Es que justamente de ahí es donde lo sacamos. De las axilas, del vello púbico. O sea que no solo puede ser pelo de la cabeza, puede ser de Claro, cualquier No, parte de del cualquier cuerpo. lugar del cuerpo. Porque Ahora, uno ¿con qué tiempo imagina- determina que esa persona, o sea, el pelo, ¿no? Consumía droga? ¿Cuánto tiempo te marca? Hay una tasa de crecimiento que está en promedio contada en 0,37 milímetros por día, que es el crecimiento del cabello en condiciones Sí. normales. Bien. En base a eso, al largo del cabello que se tiene y a la altura donde aparece cada uno de los marcadores en radioisótopos, ahí es donde se establece que, bueno, esta persona en el término de los 3 últimos meses Consumió tanta cantidad. consumió... ¿Y te tal sale cantidad. específicamente qué es lo que consumió? Normalmente sí. Ah, exactamente, la cantidad y qué es lo que Más que nada la consumió. calidad. O sea, que Igual en existió- este caso doctor. no sería determinante, digo, si consumió droga hace 3 meses, porque en realidad la muerte tiene que ver con este consumo de droga, no con lo que pasó hace 3 meses, digo, No. ¿de qué sirve hacer este estudio? Yo entiendo que en lo que es la medicina forense y la criminalística tenemos que aunar todos los factores. Hay factores que van a ser dependientes de la víctima y hay factores que son dependientes del victimario. Ok. Todos esos factores después se conjugan
junto con escena del hecho, escena del crimen, hallazgos anexos. Ahora, que si se la pueden- persona era una adicta, digo, ¿le puede bajar la condena al que le otorgó la droga? Ese tema ya correspondería que lo responda un abogado. La justicia. Yo entiendo que independientemente que la persona pueda ser adicta o no al consumo de sustancias, y cualquier sustancia que pueda ser, no amerita el consumo ni voluntario ni forzoso, y si ese consumo fue provisto por un mayor de edad a un menor, por más adicto que sea, se Agrava está la ante la pena. es un agravante para lo que ocurre posteriormente. ¿Cuánto tiempo tardan estos resultados, decíamos recién, del cabello, de la extracción de vello para poder ver el consumo? Esto tiene que ser una medida tomada por la Fiscalía y las partes tienen que ser notificadas para que eventualmente puedan designar un perito de parte que esté presente en las pruebas. Pero normalmente para obtener los primeros resultados entiendo que vamos a estar en un mes más o menos, mes y medio, que son tiempos promedio. Podemos pasar a otro elemento que es muy importante también. Lo escuchábamos recién a Marco hablando y decía, y usted escuchó, doctor, con mucho respeto, porque sé que si se mete nos calla a todos, hablábamos del líquido seminal. Sí. Y Marco decía que es muy difícil obtener los resultados si fueron más de uno, aquellos que tuvieron relaciones con ella. Que toma una consistencia, supongo yo, más viscosa, o no sé cómo describirlo. ¿Se puede saber específicamente cuántos y quiénes fueron los que tuvieron relaciones con ella a partir de ese líquido, de la extracción Sí. de ese líquido? Sí, se puede saber porque cuando se hace el muestreo y se extrae el ADN y se coteja con el caso testigo, en este caso tenemos 3 personas detenidas. No importa en qué estado esté el líquido. El líquido tiene que estar, semisólido, liquidificado, en fin. Normalmente el líquido seminal tiene las mismas características o muy parecidas en todos los hombres. No digo en el estado en la víctima, es decir, porque haya pasado más tiempo o menos tiempo Ahí se complica. para poder cuando- extraer la muestra. Cuando Con el pasan pasar 10 de los días, días. No, obviamente, a ver, ahí el tiempo, fue el ahí tiempo al que pasa, instante. la verdad que huye. Claro. Ajá. Esto es una lógica para la medicina legal y toda la criminalística. Sí, sí, esto fue reciente aparte. ¿Cómo? Que esto fue reciente. La Esto chica fue murió, reciente. fue a la morgue, seguramente le habrán hecho el hisopado y ahí Exacto. es el examen de ADN. ¿En la morgue le hacen Exactamente. todo aunque los abogados no lo pidan? Se hace todo por protocolo. Perfecto, no lo interrumpo más. Dígame lo del líquido. Tomado el líquido o el supuesto líquido seminal, se van a encontrar elementos que son propios de ese líquido seminal y espermatozoide, que es de donde se saca el ADN. Si no tuviéramos autores conocidos, o por lo menos sospechosos, personas imputadas y sospechadas de haber sostenido esta relación o estas relaciones, se tiene un cotejo de ADN que queda como testigo para cotejar con la persona o personas que aparezcan a posterior. Implicadas. Exactamente. a futuro. En este caso, habiendo 3 personas detenidas, se puede hacer una muestra de ADN, o se puede tomar una muestra de ADN de cada estas uno. personas, exactamente, y se comparan con las muestras obtenidas de la víctima. Porque si bien Es decir, del obviamente, ADN de los espermatozoides claro, que quedó en el cuerpo de que ella. quedaron en el cuerpo de la víctima, o inclusive en la ropa también, porque no es que queda únicamente en las cavidades, Claro. sino que en la movilización del cuerpo o en activa o pasiva, esté la persona viva o esté la persona fallecida y el cuerpo movilizado, Sí, sí, sí. puede salir una parte y puede quedar impregnada en las ropas. Y vamos a encontrar 1, 2, 3, 5 perfiles de ADN y que cada uno va a corresponder a una persona específica. Claro. Entonces, O a la teniendo- misma. o a la misma, puede corresponder a una sola Claro. de las personas, pero teniendo 3 personas que están imputadas, la prueba de ADN es mandatoria en este caso. O sea, es de realización obligatoria y básica dentro de lo que es la instrucción penal preparatoria, porque también deslinda responsabilidades u otorga responsabilidades acorde al ADN de quien se encuentre dentro del cuerpo de la víctima o en la ropa que tenía la víctima puesta al momento del Claro. hecho.
La data del tiempo de muerte de esta chiquita. Yo sé que ustedes tienen un montón de elementos pero más o menos, ¿a qué responde? O sea, ¿dónde buscan ustedes para saber cuánto tiempo hace que se murió? A ver, normalmente eso entra en lo que nosotros llamamos el cronotánato diagnóstico. El cuerpo tiene un periodo o manifestaciones muy típicas de putrefacción. Una vez que el cuerpo está muerto, comienzan otros fenómenos biológicos que son los fenómenos degradativos. Sí. O sea, el cuerpo comienza a degradarse. Sí, sí, sí. Lo primero es los depósitos de la sangre en zonas de declive por rotura capilar, que van a generar las zonas donde estuvo asentado. Si es antes de las 8 horas y el cuerpo es rotado o cambiado de lugar, esas manchas por declive van a cambiar de lugar. De lo contrario, pasando a las 12 horas, por ejemplo, si tenemos dos situaciones de declive diferentes, vamos a tener dos tipos de manchas completamente distintas, o sea, dos decúbitos. Sí, sí, sí. O sea, que serían las livideces. La rigidez, que comienza a partir de aproximadamente de 6 a 8 horas en los miembros, y para las 18 horas comienza a desaparecer, en tanto ya comienzan los fenómenos degradativos del cuerpo, y que tiene que ver con la acción del calcio dentro de los músculos y la forma en la que actúa dentro de cada célula muscular. Es complejo, bastante complejo. Yo lo entiendo, pero es muy... La verdad es que es bastante difícil. Horacio, Sí, vos la que ciencia. estás en el tema. Sí, sí. Además, digo, ¿de qué tipo de pruebas puede pedir la Fiscalía o la Defensa para determinar cuáles son las causas? Digo, el hisopado, la muestra de pelo, ¿qué más podría sumarse? Cualquier tipo de prueba que se estime corresponder y que el juez de garantías autorice como pertinente y procedente para la revisión de la situación, para la revisión tanto Y en de este la caso, por ejemplo, ¿qué en es este lo caso, habitual? por ejemplo, la toma de ADN, la preservación obligatoria del lugar o lugares del hecho, la investigación de los hábitos de la víctima, que parece que uno está revictimizando a la víctima o haciéndola culpable en determinados casos, pero hay que averiguarlo, porque eso habla mucho también de qué tipo de gente conocía, por qué pudo haber sido de este modo y no de otro, de quién se rodeaba, qué consumía, con quiénes salía. Claro, lo llamativo es que una chica de 16 años tenga una relación con una persona de 46, uno de 30 y uno de 32. Es medio raro. Es bastante extraño, convengamos que es bastante extraño. Yo entiendo el deseo del padre, además con más que justos motivos, de que su hija no tenga ningún tipo de mote o de apodo o de menosprecio o menoscabo de quien fue en vida, acorde a lo que está pasando ahora, pero sin ese menoscabo la investigación tiene que continuar. La investigación tiene que ser objetiva. Claro, absolutamente. Si Por no eso se trunca. Viste, Horacio, que yo te preguntaba hace un ratito, Exacto. ¿con qué actitud fue el papá o con qué actitud lo viste cuando habló, cuando No, salió sí, a hablar en los medios? el papá habló en el hospital de Campana, en la puerta del hospital, enfrente a todos los medios, y fue lo que dijo, fue eso concreto y no Claro, habló más. Pero una cosa es lo que dice y otra cosa, convendrán ustedes conmigo, aquellos que somos padres, que la otra cosa es la forma en que lo dice, porque uno a partir de cómo habla un padre, salvo que sea un experto en mentir, se da cuenta si el padre sabía o no acerca de lo que hacía su hijo habitualmente. La declaración del padre, por lo que yo vi en videos, antes de venir inclusive al canal, Sí, fue una declaración corta, concisa y donde no se veía realmente un indicio de una probable mendacidad o probable mentira. O sea, rompe en llanto sí. al final de sus palabras. Allí Hay lo que estamos entender viendo. la situación puntual que está pasando, que es realmente muy grave para toda la familia.
Ahora una familia que, por lo que también se estuvo viendo, supuestamente podría tener algún tipo de desigualdades en las convivencias, en los modos. Sí. El hermano supuestamente no hablaba por vergüenza, se dijo en algún momento. Entonces, todo eso también es parte de la investigación. Bien. Son todos elementos objetivos que son parte de la investigación, porque hay que reconstruir a esta persona e inclusive hasta cabe la posibilidad de una autopsia psicológica de la Sí, eso es menor. parte. Así. Omar, bueno, Doctor Omar muchísimas Ledesma, gracias. muchísimas gracias por el tiempo, favor. muchísimas gracias, muy claro.